Voces en Acción Solidaria, un podcast para contagiar solidaridad a todo el mundo y en el que sabemos que los buenos somos más. Comenzamos una nueva edición de nuestro podcast Voces en Acción Solidaria, ese podcast en el que siempre os queremos traer historias que transmiten e inspiran solidaridad. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Hemos celebrado nuestro segundo foro de empresas socialmente comprometidas aquí en CaixaForum. Y Ana Darder, bienvenida a nuestro podcast. Hola, buenas tardes. Has sido una de las patrocinadoras del foro a través de tanto la empresa Edicom como la Fundación Futuro Digital, lo cual agradecemos. Así que gracias por estar aquí, por sentarte con nosotros a contarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Vamos a hablar un poco de la persona para que te conozcamos un poco mejor. Estudiaste ingeniería en informática en la Universidad Politécnica. Durante 12 años fuiste responsable de informática del Instituto Oncológico de Valencia, más conocido como el IVO. Eres socia fundadora de Edicom, donde ocupas el cargo de directora de desarrollo de talento desde 2015 y el de subdirectora técnica y directora de recursos humanos desde el 98. Eres consejera del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia desde noviembre del 19 y también formas parte de la Fundación Futuro Digital, que es una organización sin ánimo de lucro e independiente cuyo objetivo es apoyar proyectos dentro del ámbito de la educación, cuya actuación sea el fomento de la digitalización, desarrollo tecnológico en la educación. También apoyáis proyectos educativos relacionados con la diversidad funcional y la inclusión social y colaboráis con otras fundaciones, proyectos sostenibles en terceros países, como por ejemplo Manos Unidas, en esta ocasión, lo cual agradecemos. Yo creo que no cabe ninguna duda de que eres una mujer emprendedora. Tu currículum y tu bagaje y tu experiencia lo dice. Y en una ocasión, en alguno de los discursos o participaciones que tuviste, hiciste alusión a Einstein diciendo: si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas diferentes. Cuéntame, porque esto me parece una idea muy interesante, ¿cómo lo has aplicado en tu vida diaria, en el día a día? Bueno, vamos a ver, en el terreno profesional, en la empresa, esto lo aplicamos, en concreto yo lo aplico a diario cuando algo no funciona, pues intentamos buscar una solución distinta, ¿no? Para poder solucionar el problema. Entonces, mi estrategia siempre ha sido pues alejarme del problema y bueno, pues pensar a ver qué es lo que se me ocurre. A veces se me ocurre alguna solución diferente o bien, pues bueno, por estudios de lo que están haciendo otros y aplicando las mejores prácticas, me quedo con ellas y bueno, y obtenemos resultados distintos, ¿no? Eso en el terreno profesional. Luego, en el terreno social, lo empezamos a aplicar pues hace unos años, en pandemia y la pospandemia, y después también cuando la Dana, ¿no? Donde ahí realmente pues empezamos a participar o a apoyar necesidades distintas que hasta ese momento no habíamos apoyado, ¿no? Entonces, en el momento de la pandemia, pues bueno, todos estábamos encerrados y pues empezamos a pensar, mi marido y yo y mis hijas, ¿no? ¿Qué es lo que podíamos hacer, ¿no? Y entonces pensamos pues, que quizá habían niños en sus casas pues, que no tenían dispositivos electrónicos para poder atender sus clases, ¿no? Y entonces, pues bueno, se nos ocurrió contactar con colegios diocesanos de Valencia. En concreto llamé a Miguel Ángel Coelho, recuerdo todavía su conversación, que pues él no se creía lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Porque fue una conversación bastante rápida y directa y le dije, mira, oye, queremos ayudaros, nos imaginamos que hay chavales pues que no tienen equipos electrónicos y queremos donar 150 iPads. Y él no se lo creía, decía, esta persona, ¿qué es lo que busca detrás? ¿Esto hay algún interés, no? Y entonces me lo preguntaba, yo le decía, mira, no hay ningún interés, realmente es que os queremos ayudar. Total que nada, lo compramos, se los entregamos y para que él los entregara a los niños pues, de Nazaret y otros barrios, según a discreción suya, ¿no? Según él considerara, ¿no? Luego, con motivo de aquello, pues recuerdo que nos llamaron de una revista del arzobispado que nos querían hacer una entrevista. Yo no quería, porque no quería que esto se supiera. Pero nos dijeron, no, es que queremos que lo cuentes para ver si otros se animan a hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo que tú me invitaste a venir aquí para ver si otros se animan a hacer lo mismo. Y bueno, pues por eso estoy aquí, ¿no? Luego también en pandemia, pues también se nos ocurrió donar unos equipos médicos, en concreto al Hospital Arno de Vilanova y a otro hospital de Sagunto. Y cuando la Dana, bueno, en pospandemia, antes de la Dana, en pospandemia, también recuerdo un sacerdote que en una acción de gracias, una homilía, pues después nos hizo un llamamiento a todos los feligreses que teníamos que despertar.
que nos teníamos que poner a trabajar porque la iglesia la teníamos que mantener entre todos, ¿no? Y entonces a mí aquello me generó así un poco de shock y dije, ostras. Esto Y cuando llegué a mi me casa está hablando a no mí. me podía dormir, ¿no? O sea, ese sacerdote es como si me estuviera hablando a mí, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues empezamos a colaborar en esa parroquia, en un proyecto pues para preservar el patrimonio de esa parroquia. La capilla estaba llena de humedades, estaba que se caía y bueno, pues mi marido, que es de pensamiento pues más lento y más racional que yo, más inteligente que yo también, me dice, oye, mira, lo que vamos a donar es una pequeña parte porque este proyecto tiene que sentir el pueblo y la feligresía que es suyo. Y entonces, bueno, donamos una pequeña parte, empezaron las obras y a partir de ahí el resto de feligreses pues también se puso a trabajar, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito porque se han puesto en movimiento, gracias yo creo que también a hacer cosas distintas, que era lo que me preguntabas, ¿no? Y luego cuando la Dana, pues lo mismo también, ¿no? Vimos que habían empresas pues muy potentes de aquí de Valencia, todos la conocemos, que fue pues extremadamente generosa. Y entonces yo pues les contacté, estuve hablando con Lanzadera para ver cómo lo habían hecho y entonces sí que vi que había un grupo de autónomos que se habían quedado fuera de los parámetros que ellos habían establecido, ¿no? Pues aquellos que no recuerdo, pero creo que aquellos que no tenían empleados, por ejemplo, no se podían acoger a estas ayudas o aquellos que no, me parece, que era aquello, y luego aquellos que tampoco podían garantizar la continuidad de su negocio, ¿no? Querían que esa donación que hicieran ellos pues fuera sostenible. Y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a ver, hay mucho autónomo en Valencia que trabajan ellos solos, pues vamos a ver cómo les podemos ayudar. Y así pues ayudamos a unos cuantos autónomos que, bueno, para que pudieran arrancar sus negocios y, bueno, pues ahora están en funcionamiento. Entonces, bueno, eso nunca lo habíamos hecho y bueno, pues Sobre lo que estabas comentando antes, es un tema que ha surgido muchas veces aquí en el podcast, sobre la relevancia o importancia de contar o no contar. Hay mucha gente que le cuesta y sí que es cierto que históricamente hay mucha gente que hace grandes esfuerzos sociales de ayuda, pero nunca quiere hablar de ello. Yo puedo entender esa necesidad de no querer tampoco presumir, ostentar o hacerse notar. Pero por otra parte, nosotros, y eso es un poco la motivación siempre de este podcast, que le llamamos Voces en Acción Solidaria y hablamos siempre del eslogan de contagiar solidaridad, siempre pensamos que si se cuentan estas cosas, si se cuentan con toda naturalidad y con toda, mm, vamos, sin ningún tipo de querer ostentar ni presumir nada, yo creo que al final, de alguna forma, abren el camino a muchas personas que mucha gente al final quiere ayudar y no sabe cómo hacerlo. Y está claro que a lo mejor no todo el mundo puede comprar X iPads, pero bueno, creo que cada uno desde su sitio puede intentar por lo menos moverse para hacer cosas y mejorar ese entorno social en el cual vivimos. Y me parece que es una idea importante. Cada uno, dentro de sus posibilidades, dentro de su nivel, creo que sí que es importante. Y creo que se cuente, y ese es el motivo de nuestro foro, en el fondo, de empresas socialmente comprometidas, y es hablar cómo las empresas, aparte de cada uno desde su casa, cómo las empresas también se pueden involucrar en la mejora de la sociedad en la que vivimos, porque me parece una cosa muy importante. No sé cómo lo verás, pero me parece relevante. a mí me parece muy importante lo que dices. De hecho, nosotros cuando hablamos de los proyectos en los que podamos colaborar, nunca decimos que son nuestros. ¿Por qué? Precisamente por el ejemplo que te he contado antes de esta parroquia, ¿no? Porque es mejor que un colectivo grande piense que es un proyecto de todos, de manera que cada uno aporte con lo que pueda, ¿no? Pues unos podrán aportar con dinero, pues el que lo tenga, otros podrán aportar con tiempo, otros podrán aportar con escucha, con acompañamiento al necesitado, pues bueno, cada uno con lo que tenga y pueda, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hace que los proyectos puedan salir de una forma mucho más grande, ¿no? Con mucho mayor alcance. Y entiendo que todo eso lo canalizáis a través de la Fundación Futuro Digital. ¿Es así o cómo funciona? Lo canalizamos a través de la Fundación Futuro Digital o a través del propio donante que nos lo solicita o a través de otras asociaciones, ¿no? Por ejemplo, en Misiones empezamos a colaborar con un sacerdote diocesano de Valencia, con el padre Vicente Berenguer. Y bueno, él tenía muchos donantes que le ayudaban con microdonaciones, que las recogían a través de una asociación que se llamaba Asociación de Amics del Tercer Món y Asociación del Padre Vicente Berenguer. Y bueno, pues nosotros nos sumamos junto con ellos a colaborar en los proyectos del Padre Vicente, que siempre han sido pues, sus proyectos en Mozambique, ¿no? Y ha sido la suma de muchas microdonaciones que han hecho posible pues, que el Padre Vicente pues, haga muchas cosas allí, ¿no? Y como él, pues otros O sea, muchos animar a misioneros. la gente para que... Exactamente. Ujú.
Mm. Ujú. Me parece muy interesante. La verdad es que, no sé, yo creo que es una iniciativa muy loable y muy respetable. Y te vuelvo a decir que yo creo que es bonito contarlo y predicar con el ejemplo, nunca mejor dicho. Eh, Cuéntanos, vamos a ver, no sé si en alguna vez sentiste que tu compromiso social tuvo un coste empresarial y aún así tiraste adelante con ello. Es decir, hay veces que tomamos decisiones que pensamos que pueden perjudicar a nuestra empresa, a nuestro beneficio, y aún así dijiste, no sé si alguna vez os habéis visto un poco en esa tesitura de decir esto no nos beneficia por la imagen o por lo que sea, o Yo nunca te has visto con ese personalmente problema. personalmente nunca he tenido esa sensación. De hecho, pues, bueno, mi marido y yo cuando decidimos lanzarnos para crear la fundación, lo hicimos porque realmente consideramos, pues, que, bueno, pues, la verdad es que la vida al final es una donación. Todo lo que tenemos es una donación Qué de nuestro bonito, jefe que está en el cielo, qué bonito. del Señor. Entonces, al final, lo que tenemos no es nuestro. Entonces, yo creo que somos meros administradores de lo que tenemos aquí en la tierra, Te ¿no? das cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que decidimos crear una fundación precisamente para intentar aportar, pues, aquello que se nos había regalado, ¿no? Y bueno, pues siempre que mi marido y yo en ese sentido siempre vamos a una, y siempre que pensamos que algo es necesario, pues bueno, si está dentro de las posibilidades, pues la hacemos y ya está. Y si no, lo hacemos en parte. Háblame del impacto emocional que eso supone en vuestra familia, porque al final entiendo que de alguna forma mm, todo esto te genera sensaciones, sentimientos. No sé, cuéntame un poco cómo vivís eso internamente, además en familia. Bueno, pues vamos a ver, el impacto emocional yo te diría que lo que se sienten son distintas cosas, pero principalmente una paz y a su vez, pues mucha felicidad de poder ayudar al que lo necesita, ¿no? Hay otros proyectos en los que hemos participado, uno de ellos estoy recordando ahora el más reciente, a través del padre Vicente Berenguer. Me acuerdo que una vez me llamó y me dijo: "Ana, que voy a ir a la presentación de un libro, ¿me puedes acompañar? Que quiero presentarte a un sacerdote". Y yo, pues allá que fui. Y ahí me presenta al padre Hervé, ¿no? Y la verdad es que nada más verlo y contarme los proyectos que tenía, o sea, estaba bastante agobiado porque había vendido todo lo que tenía en Benin, se había venido aquí, y todo lo que estaba ganando aquí como sacerdote diocesano, aparte de estar estudiando en la universidad, todo lo que ganaba aquí como vicario, está de vicario en Javea, todo lo ha destinado a su escuela y ya no le quedaba más dinero, pues él tenía que seguir. Y entonces yo le oí contarme aquello, a pesar de la situación en la que se encontraba, con tanta alegría, con tanto entusiasmo y con tanta pasión, que viniendo el padre Vicente, digo, y viéndolo a él, digo, esto es algo bueno. Y Y lo había nada, vendido. estuve con él hablando 5 minutos, no más. Y ya cuando llegué a casa, se lo cuenta a mi marido y dice, vamos a hacerlo. Y entonces le escribí y digo, padre, digo, le vamos a ayudar. A que él no se lo creía, ¿no? Pero bueno, ahora ves lo feliz que se siente y entonces, claro, emocionalmente, pues también te sientes muy feliz, ¿no? De ver que estás ayudando o estás contribuyendo más bien en un proyecto que tenía él que se le había quedado a medias, que no podía terminar y que va a ir en beneficio de muchos niños que viven muy lejos de la ciudad, que no habían colegios alrededor, niños con 5 años que ya estaban trabajando y no iban a la escuela. Entonces él lo ha creado en una zona en la que estos niños van a poder estudiar, ¿no? Y él lo que quería era dar continuidad a los niños conforme se iban haciendo mayores porque no les cabían todos en las aulas que él hacía ya tiempo había construido. Entonces, pues bueno, esto te da mucha satisfacción, la verdad. Y deduzco que cuando dices que lo había vendido todo, entiendo que tampoco tendría mucho y Bueno, posiblemente, pues no sé si me llevaba de un reloj, de su coche y no sé qué más tenía. Pues o supongo sea, que para poca que cosa, veamos a no lo veces sé. cuando decimos No es lo que. sé. Exacto. Ujú. Nosotros hay una cosa que solemos, tú sabes que en Manos Unidas apoyamos solamente proyectos de desarrollo en países del sur, África, América Latina eh, y, eh, En la ah, India también, ¿no? y en la India, perdona, correcto. Asia en general. Y uno de los problemas que a veces tenemos y nos encontramos es que muchos donantes, sobre todo muchas empresas, les cuesta mucho colaborar con nosotros porque son proyectos que no se desarrollan aquí en nuestra localidad, en nuestro país, en nuestro entorno, porque parece que hay empresas que necesitan de alguna forma tener ese contacto directo, esa auditoría directa con el proyecto y saber lo que se está haciendo y saber que es algo que se desarrolla en su territorio y que beneficia a los nuestros, por así decirlo, que no me parece mal, ojo. Pero sí que es cierto que a veces nos cuesta mucho que la gente o que incluso los empresarios entiendan que más allá de nuestras fronteras también hay necesidades y que muchas veces son necesidades mucho más difíciles porque
ni los gobiernos, ni muchas ONGs, ni muchas organizaciones llegan hasta allí tan lejos, ¿no? Vosotros sí que habéis, de alguna forma, cruzado esas fronteras, habéis salido de vuestro entorno para iros más allá. Bueno, siempre lo hemos hecho a través de contactos y de conocidos. Muchos de ellos, estoy por decirte que todo lo que hemos hecho fuera, que ha sido en Mozambique, ahora en Benín y también en Perú, ha sido por contactos que me ha pasado el padre Vicente. Recuerdo y todo con sacerdotes. Otro sacerdote fue con el padre Vicente Fon, creo que se llama, en Perú. En concreto, ahí, pues, ahí la aportación realmente la hizo DICOM. Necesitaban equipos informáticos y se les enviaron unos equipos informáticos que, bueno, que nosotros reciclamos. Nosotros todos son ingenieros, lo que trabaja en nuestra empresa, programan y entonces los equipos hacemos una renovación con una periodicidad bastante reducida, cada 5 años, cosas así, ya vamos renovando todo el parque de equipos y esos, pues, muchos de ellos los donamos para este fin, ¿no? Y bueno, y te da satisfacción, porque al final son países que realmente no tienen nada, ¿no? Y bueno, tampoco te tienes que ir tan lejos, porque es que aquí también, o sea, aquí, Tú lo has dicho antes, en pandemia, uno de los problemas que había, y es que muchos niños que se quedaban en casa no tenían a lo mejor esos medios adecuados y se hablaba en aquel momento de esa brecha digital, donde había niños que el tema de las clases online no lo podían seguir, no tenían medios, y bueno, pues ahí también pusisteis vuestro grano de arena. Y luego has dicho una cosa que me parece muy interesante, has dicho, solo con sacerdotes. Eso es una cosa que también comentábamos aquí en uno de los podcasts con una misionera, y yo le decía que yo creo que es que la Iglesia lleva haciendo un trabajo social brutal desde hace muchísimos años y es un trabajo que a veces está poco publicitado y que se cuenta poco. Tenemos a misioneros y misioneras repartidos por todo el mundo dejándose la vida, nunca mejor dicho, y haciendo un trabajo muy importante y ayudando allí donde nadie muchas veces ayuda, y a veces son los últimos que se van y los primeros que llegan. Y yo creo que ese trabajo es un trabajo muy destacable y del cual tendríamos que estar muy sí. orgullosos, ¿eh? Yo creo que si de alguien, y lo digo convencida, si de alguien hay que aprender respecto a la inmigración, es de la Iglesia Católica, porque, la Iglesia Católica ofrece su ayuda en origen. Vamos a ver, ¿tú crees que una persona de Benin, una persona de Mozambique se quiere venir a España? No se quieren venir. Cada persona quiere vivir en su país y quiere vivir donde está su familia. El problema es que si emigran a países desarrollados o a continentes desarrollados como el nuestro, es porque no tienen desarrollo en el suyo. Y la Iglesia Católica, precisamente, lo que ha ido a llevar siempre ha sido el desarrollo a los países locales. Como en base a misioneros con dinero que ha puesto la propia Iglesia o que han dado donantes, como pueda ser yo, cualquier persona, que no hace falta tener mucho patrimonio para hacer esto. Tú antes lo has dicho, es que euro a euro se puede, o céntimo a céntimo, te diría yo, es que se puede recoger mucho dinero. Lo que hay que sensibilizar es los corazones de las personas, porque con lo poco que se pueda donar se puede llegar a muchas casas y a muchos hogares que no tienen nada. Eso que has dicho es una cosa que comentábamos antes con un invitado y es que lo que tú has dicho es totalmente cierto. Nadie sale de su casa, nadie se mete en una patera para jugarse la vida, ni cruza el desierto para jugarse la vida, si no es por auténtica necesidad. Y eso entronca mucho con el trabajo de Manos Unidas, que es crear las condiciones adecuadas dentro de cada lugar para que al final la gente realmente tenga una vida digna y no tenga por qué moverse. Entonces es escucharles, ver qué necesitan y a partir de ahí eh, generar ese desarrollo que a ellos les va a ayudar a poder tener una vida mejor. Y es tan sencillo como eso. Y como tú bien dices, la Iglesia lleva años y años haciendo eso. Yo siempre he dicho que estoy en parte en Manos Unidas gracias a unos misioneros, porque siendo un chaval se fueron a Mozambique, allí se dejaron la vida literalmente y nos enseñaron que había vida más allá de nuestras fronteras y que desgraciadamente era una vida tan difícil comparada con lo que teníamos aquí Sí. que si no te sientes movido a ayudar es porque a lo mejor te falta un poco de sensibilidad o tienes el corazón seco. Entonces me parece que es importante. Al final ese ejemplo nos sirve a todos como motor, como chispa para levantar la cabeza y decir, tenemos que hacer algo y no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos quietos. Tenemos que ser más activos en ese aspecto. Y ojalá, en el fondo, toda la sociedad se implicara y si todos pusiéramos de nuestra parte aquello que podemos, en la medida de lo posible, yo creo que este mundo sería mucho más bonito y mucho mejor de lo que tenemos Y hasta mucho ahora. más fácil. Ujú, correcto. Bueno, vamos a seguir porque al final teníamos aquí una serie de preguntas, pero como Sobre la sabes, marcha. sobre la marcha. ¿Qué habéis aprendido de ese voluntariado, de ese contacto directo con los beneficiarios? ¿Qué os enseña la gente a la cual ayudáis? Una pregunta muy interesante. Yo lo que he aprendido principalmente ha sido
pues mucha humildad y mucha sencillez, ¿eh? Pero no solamente con los misioneros que están en el extranjero, sino con muchos sacerdotes que hay aquí, que dan todo lo que tienen, ayudan al necesitado en todo lo que está a su alcance, y cuando te das cuenta no se pueden comprar ni los zapatos, ni los calcetines, y los ves felices, ¿no? Entonces eso, claro, te hace reflexionar y decir: "Si es que yo todo lo que tengo en mi casa me sobra", ¿no? Y te hace reflexionar también, cuando escuchas a los misionarios y te dicen, el padre Vicente, por ejemplo, en Nacala, niños desnutridos muriéndose de hambre. También hemos enviado alimentos allí y leche infantil, y te cuentan qué es lo que está sucediendo allí. Y tú sabes la toneladas y toneladas de alimentos que se están tirando aquí, que tiramos en nuestras casas diariamente. La cantidad de regulación que hay en España en torno a los alimentos que hoy van a caducar en los centros comerciales y que no los pueden donar, y que a lo mejor están para consumir, cuando hay familias que realmente, pues a lo mejor aquí en nuestro entorno más cercano padecen y no pueden comprar alimentos, ¿no? Entonces dices: "¿Cuántas cosas podemos mejorar y no hacemos?", ¿no? Sin duda tenemos un consumo desmedido por encima de nuestras posibilidades y de nuestras necesidades y no somos conscientes de ello. Yo creo que es un tema del cual deberíamos todos sensibilizarnos. Esos frailes de los que yo te hablaba antes, que son los que a mí en su momento, en mi juventud, me movieron esa conciencia social, vestían de Cáritas y vivían de la forma más sencilla posible, Y eran súper felices. pero eran súper felices y estaban siempre dispuestos a ayudar a cualquiera, aquí o allá. Da igual que fuera la familia gitana del barrio, como los yonkis de los años 80, que los había por todas partes, como la gente de Mozambique, donde hicieron cosas muy interesantes. Y yo creo que eso al final despierta la conciencia de cualquiera. Y es una cosa que de alguna forma te cala. Nosotros siempre contamos en el podcast que siempre hay un principio, un origen, un porqué que al final hace que se mueva nuestra conciencia. ¿Dónde está ese origen en ti o en tu familia? Es decir, ¿de dónde viene un poco esa necesidad o esa conciencia social? ¿Hay algún patrón, algún maestro, o simplemente es algo aprendido o escuchado que os ha Yo creo calado? que algo aprendido del día a día, ¿no? Yo creo que la vida al final es un camino, es un recorrido, ¿no? Y entonces, pues conforme te vas formando y vas conociendo mundo, te vas, al menos en mi caso, yo te hablo de mi experiencia, te vas intentando aportar de todo aquello mundano y del mundo, porque realmente estamos en este mundo, pero no tenemos que ser de este mundo. No sé si me entiendes, ¿no? Lo que quiero decir. Entonces eso te hace acercarte, pues, a aquellas necesidades que tienen otros y no las tienen cubiertas, ¿no? Y que tú a lo mejor sí que puedes contribuir en algo, ¿no? Cuéntame que No sé explicarte no, no, de no, dónde viene, pues viene de dentro, de nuestro interior, ¿no? no, pues bueno, yo creo que a Y veces, de nuestra formación quizá católica también, no lo sé. también, a veces es una llamada. Una llamada, pues, de lo que oyes también en los cúpletos, en los confesionarios, con los sacerdotes, pues, de mil situaciones, ¿no? Al final, ¿no? Al final es tu vida la que te lleva a eso. Aparte has dicho de nuestra mentalidad católica, y si te vas a los evangelios, vamos, están plagados de ayuda a quien más lo necesita. O sea, vamos, Sí, al sí. final, yo creo que una de las cosas que más impacta cuando lees los evangelios es el estar siempre al lado de los más pobres, de los más necesitados, de los más humildes. A No mí hay sé. un pasaje del evangelio que es uno de los que más me impacta, que es el de los talentos, ¿eh? Entonces, es lo que yo te decía al principio, ¿no? Eso quizá también nos ha puesto en movimiento, de decir, bueno, es que si tienes 5 te van a exigir por 5, ¿no? No para que los entregues guardados debajo de la alfombra, sino para que, a ver, los has puesto a trabajar, ¿no? Entonces, eso también es lo que te pone un poco en movimiento, ¿no? Sí, además yo también creo que a veces tenemos que sentirnos un poco en deuda. Yo siempre he dicho que tenemos la fortuna de haber nacido en la cara amable del mundo, eh, porque incluso, como decía también otro invitado nuestro, ser pobre en España o en Europa, pues a veces es más cómodo, desgraciadamente, y esto sé que es políticamente incorrecto, que ser pobre en otros países en vías de desarrollo, donde la posibilidad de crecer y de mejorar es muy complicada. Pero independientemente de eso, al final yo creo que estamos un poco en deuda con esa parte de la sociedad y esa parte del mundo que no ha tenido a lo mejor la fortuna que otros hemos tenido. Y no sé, siempre tengo la sensación de que hay que desprenderse de cosas para, Así para es. poder estar en sintonía con toda esa gente. Y sé que no vamos a cambiar el mundo. Yo siempre lo digo, ojalá. Teníamos un invitado de Manos Unidas que hablaba que precisamente, desgraciadamente, las cifras lo que nos cuentan es que la situación en el mundo posiblemente vaya peor y vaya cada vez habiendo más diferencia entre ricos y pobres, más distancia, más brecha social.
y creo que queda muchísimo trabajo por hacer y no sé si somos conscientes de que realmente al final o lo hacemos entre todos o no sé si podemos esperar que venga nadie a solucionar todos los problemas que hay y es algo en lo que tenemos que tomar, no sé lo que pensarás, pero es algo en lo que tenemos Porque que tomar. somos los que estamos aquí, los que tenemos que solucionarlo y los que vivimos, como tú decías, por fortuna, en países más por fortuna o desgracia, no lo sé, porque entonces la conciencia un poco como que la tienes más intranquila, ¿no? Pero al final, por gracia, podríamos decir, ¿no? Yo creo que tenemos mayor responsabilidad y tenemos, pues, muchos más deberes pendientes que los que, pues, no tienen nada, ¿no? Y tienen una vida muy sencilla Creo y que muy humilde. la palabra que has dicho es correcta, es responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad. Exactamente. Y si no movemos un poco esa conciencia social, pues al final tenemos un problema. Y yo creo que ya no solamente a nuestras generaciones, sino incluso a las generaciones más jóvenes, que sí que tienen bastante despierto ese carácter solidario, social. Estoy totalmente de acuerdo. Yo te diría que los jóvenes lo tienen más Que despierto que nosotros. nosotros, Sí. ¿no? Esta conversación la he tenido con gente de mi edad un poco más mayor y siempre ha estado como muy desesperanzada, ¿no? Con muy poca esperanza con la gente joven. Y yo les decía, pues yo sí que tengo esperanza con ellos. Los veo mucho más inteligentes que nosotros, mucho más disruptivos que nosotros. Por ejemplo, en materia de saber contrastar la información, qué es cierto y qué no es cierto. Se saben buscar la vida, saben enseguida si les están un poco comiendo la cabeza los medios de comunicación o no lo están haciendo, ¿no? Cosa que gente de nuestra generación se queden lo primero que le cuentan los medios, ¿no? Ellos en la Dana también nos lo han demostrado. Estar muchísimo más comprometidos con una necesidad puntual de lo que ha estado la gente ya de una edad. Bueno, tú estuviste en La Dana y viste que el famoso puente de la solidaridad por el que Sí, cruzábamos sí, sí, muchos sí. Yo crucé por ahí, sí, como estaba lleno de cruzarías tú gente joven. también. Sí, 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 Yo me sí. sentía el abuelo de la Sí, 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 familia, de los más mayores, sí, de así los es. más Bueno, mayores. había gente también más mayor que Sí, yo, no, ¿eh? ya lo sé, pero bueno, Había un poquito de todo, pero sobre pero todo predominaba la gente y joven. la gente joven no se lo pensó dos veces, salió a la calle rápidamente y yo recuerdo estar en lugares como Paiporta, Picaña, etcétera, y llegaba una colla de chavales y decían: "¿Qué queréis que hagamos? ¿Qué hace falta?". Y vamos, te limpiaban una casa en Bueno, yo recuerdo hasta el día que nos prohibieron salir, creo que ¿Mm? venía el rey Es y yo iba a salir. Y mi marido: "Si va a pasar algo, no sé qué, no salgas". Y mi hija me dice: "Mamá, yo me marcho". Cogió las botas y se fue. Y yo le dije a mi marido: "¿Ves? Me tenía que haber ido con ella", ¿no? Claro, son más valientes que nosotros. yo me iba con mi Mm. hija y nos íbamos en moto y llegábamos hasta San Marcelino y allí cruzábamos. Y también a veces venía mi mujer, lo que pasa es que mi mujer tenía un problema en la rodilla y le costaba más andar y tal. Pero nos cruzábamos andando, estábamos andando casi una hora para llegar a las zonas donde había que llegar y cuando llegabas a casa decías: "Oye, mañana volveré", porque te quedabas con Yo ganas. recuerdo muchísimos jóvenes que salían de la parroquia San Pascual Bailón. Yo he Sí. salido con ellos varios días y a las 6 de la mañana quedábamos allí, 6, 6:30. La de San Íbamos con los Pascual, coches. ¿esa es la de la torre? No, no, San Pascual Bailón es la que está al lado del Ah, Politécnico, aquí, correcto, vale, vale. por artes gráficas. Y yo recuerdo salir 6:30 de la mañana, de noche todavía, llegar de noche a Paiporta, y entrar tranquilamente, ¿eh? Sin controles y sin nada. O sea, el que no entraba a ayudar era porque no quería. No, no, y de hecho, vamos, he nombrado lo de la torre porque yo recuerdo que la parroquia de la torre se convirtió casi en un centro logístico Sí, que sí, porque era la que estaba más cerca. que abastecía, vamos, ahí la gente llevaba sus cosas y de ahí se abastecía todo el mundo. La verdad es que yo, joder, lo que pasó fue una tragedia y evidentemente nadie quiere que pasen cosas como estas, ¿no? Pero como se suele decir a veces, de los errores, de los fracasos, de las tragedias se aprende. Y de esta, yo creo que si nos llevamos todos una lección, es eso, y es que bueno, pues esa conciencia social la tenemos y está ahí y no tenemos que olvidarla nunca. Tenemos que intentar, mm, Hará falta que aborden todos los cambios hidrográficos para que no vuelva a suceder, oja ¿eh? bueno, ahí Pero eso eso sí, es otro tema, eso que es no otro depende de nosotros. que no Pero de bueno, que que no que no tomen de nota, que no depende de que nosotros. tomen nota. Cuéntame una cosa, tanto a través de Dicom como de Futuro Digital, ¿qué impacto, qué huella os gustaría de alguna forma dejar? Es decir, mañana, habrá una nueva generación llevando, tanto la fundación como Bueno, vamos a ver, la huella que a mí me gustaría dejar en Edicom, sería gente, está muy alineada, yo creo que con nuestra misión, ¿no? Sería dejar, personas, pues, muy felices, trabajadores, y que hagan el bien, pues, por la sociedad, por los clientes y por el prójimo, ¿no? Por los compañeros de trabajo, y que ayuden a su vez, pues, a desarrollar a los compañeros que hay en la empresa. Eso yo creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Porque, yo me fijo en gente que entró hace unos años
que entró y no sabía hacer nada, ni comunicarse con los clientes, y ves cómo han crecido tanto personalmente como profesionalmente, ¿no? Entonces, y sobre todo que contribuyan con su quehacer en esa responsabilidad social, ¿no? Es muy Em, importante. que, que no quede solo en que mi empresa es socialmente comprometida, sino me gustaría que mis trabajadores fueran también socialmente comprometidos, porque ¿Hacéis eso? ¿Hacéis ese sí que ejercicio? observo que sí que les gusta, pues, ver que su empresa está comprometida, pero claro, la empresa somos todos, ¿no? Entonces, a unos los veo más que a otros, ¿no? Entonces, la huella que me gustaría dejar sería que todos se sumaran un poco a ese compromiso social. Te contaré una cosa que nos contó una invitada aquí en el podcast que colabora con Manos Unidas y con otras ONGs. Y es que poco a poco he ido implicando. Al final lo hacían desde la familia, porque es una familia muy comprometida, igual que vosotros. Y llegó un momento en el que a sus trabajadores les explicaron lo que estaban haciendo y de alguna forma todos los años ponían en común los proyectos que podían apoyar. De hecho, a Manos Unidas, por ejemplo, le decían, a ver, dame algunos proyectos para poder apoyar. Y entonces hacían una reunión entre los trabajadores y los trabajadores en común decidían qué proyecto querían que la empresa apoyara. Y me parece una iniciativa muy bonita para que el trabajador también se sienta un poco parte de esa ayuda. Es decir, mi empresa ayuda y es una empresa socialmente comprometida, pero encima es que yo también participo en la decisión. Es decir, entre todos consensuamos qué es lo que queremos hacer. No sé, me parece una iniciativa Sí, chula. bueno, la fundación es mucho más fácil porque la fundación, pues, al final es familiar, ¿no? Y yo, pues, a mis hijas bueno, sus esposos, sus novios y algún sobrino que también participa, pues sí que los veo realmente muy comprometidos, pues, en todos los proyectos que de colaborativos en los que trabajamos. Y en concreto, pues bueno, tenemos uno encima de la mesa que nos vamos a ir con jóvenes de misión a Benín en el verano de 2026, pues, a hacer misión allí, ¿no? Qué Y la bonito. verdad es que, pues bueno, eso también te da mucha satisfacción, ¿no? Ujú. Dejar un poco esa huella en la Sí, familia. pisar el terreno es muy importante Exacto, para exacto. calar, para Sí, que te empapes bien que de yo la no lo he hecho, realidad. ¿eh? Yo tengo que decir que en Mozambique me puse a estudiar portugués, gracias a eso, pues sé hablar algo de portugués, antes de la pandemia, porque pensábamos ir en abril del 2020 y claro, vino la pandemia y no pudimos hacerlo, ¿no? Entonces, Mozambique todavía no lo he pisado, pero bueno, pusimos las vacunas y todo en diciembre, pero bueno, lo pisaré, lo pisaré. Es una deuda Seguro. que tengo pendiente. Mozambique y creo que muchos más lugares, Sí. por lo que veo. Eh, el tiempo desgraciadamente apremia. Se nos ha hecho, a mí por lo menos, cortísima. Ha sido una conversación creo que muy interesante, no sé tú cómo lo verás. Y siempre acabamos el podcast con una serie de preguntas rápidas para conocer un poco mejor a la persona que tenemos delante. Un libro. Un libro, la Biblia. No eres la primera ni la última persona que lo ha dicho en este podcast. Una comida. Una comida, pues arroz en paella, cualquier tipo de arroz, ya sea con carne, con pescado, y un buen tomate de ensalada con anchoas Qué bueno. y una buena ventresca. La paella gana por goleada también en este podcast, ¿no creas tú? ¿Será porque lo hacemos en Valencia? No lo sé, pero es así. Eh, un lugar. Un lugar, Tierra Santa. Me Ujú. impactó cuando visité el Santo ¿Sí? Sepulcro. Buah, sí, Ujú. sí. Muy Quiero bien. volver a ir, Qué sí. bonito. ¿Y un eslogan que enmarcarías? Algo que querías Un destacar. eslogan, pues haz a los demás lo que te gustaría hicieran contigo. Y en este caso, pues bueno, ayuda a los demás si crees que necesitan ayuda, ¿no? Tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y yo creo que si el mundo funcionara así, sería mucho mejor. Solo fíjate tú qué cosa más sencilla, qué cosa más tonta. Pero con hacer a los demás aquello que nos gustaría que nos hicieran, este mundo ya sería un lugar más amable. A partir de ahí, nos queda mucho por hacer todavía. Muy bien. Ana, ha sido un placer tenerte aquí. De verdad que gracias por estar aquí, gracias por patrocinar nuestro segundo foro de empresas socialmente comprometidas. Gracias por vuestro compromiso social. De verdad que ojalá escucharte sirva para que mucha gente se implique socialmente y para que mucha gente dé ese paso, Pues cada uno bueno, desde su pequeño mundo. Pero bueno, es el objetivo de este podcast, contagiar solidaridad a mm, todo el mundo. el objetivo era ese. Se consigue con una persona, Gracias, de ya verdad. ha servido para algo. Pues gracias una vez más por estar ahí, por escucharnos. Este ha sido un nuevo episodio de Voces en Acción Solidaria. Os invitamos a seguirnos en redes sociales. Sabéis que estamos en YouTube, en Spotify, Instagram, LinkedIn. Y os animamos a ver nuestros episodios para seguir empapándonos de esa solidaridad que nos transmiten invitadas e invitados como Ana Darder. Gracias y hasta una próxima edición de Voces en Acción Solidaria.